Minutos, ¿cuántos? Nos queda tiempo. Ah, vamos, si les parece, alternar Sinaloa y Nacional. Vamos con las compañeras. Tú eres de acuerdo. Buenos días a todos. Buenos días, presidente. Tairí Zambrano, reportera de Luz Noticias. En materia de seguridad, preguntarle sobre los levantados aquí en Sinaloa. Ayer precisamente aparecieron 8 personas de las 66, luego de 17 días de búsqueda. ¿Cómo fue que los encontraron? ¿En dónde? ¿Y cuál fue la estrategia que se utilizó para que esas personas aparecieran pues sanas y salvas aquí en Sinaloa? Y en materia también de seguridad, preguntarle si la estrategia que utiliza de abrazos no balazos está funcionando no solamente en el país, sino aquí en Sinaloa por los hechos que han surgido en los últimos días. Gracias. Bueno, yo te contesto, ¿no? Sobre lo último, nosotros vamos a mantener la misma estrategia. Nosotros consideramos que los seres humanos no nacemos malos, son las circunstancias las que llevan a algunos a tomar el camino de las conductas antisociales, y si cambiamos esas circunstancias, podemos vivir en una sociedad mejor. Nosotros no consideramos que baste con el uso de la fuerza, con cárceles, con leyes más severas. Nosotros sostenemos que la paz es fruto de la justicia, que no se puede enfrentar el mal con el mal, no se puede enfrentar el mal sin hacer el bien, no se puede apagar el fuego con el fuego. Esto nos hace diferentes porque predomina sobre todo en la mentalidad, en el pensamiento conservador, la idea de querer resolver todo con el uso de la fuerza, de manera coercitiva. Nosotros pensamos que hay que atender las causas que originan la violencia, y eso es lo que estamos haciendo. Nunca se había atendido, por ejemplo, a los jóvenes en México. Les doy un dato: en 5 sexenios, 30 años, los gobiernos habían destinado 7,000 millones de pesos a los jóvenes en todas las acciones. 7,000 millones de pesos. Nosotros, en el tiempo que llevamos de gobierno, hemos destinado solo al programa Jóvenes Construyendo el Futuro 108,000 millones de pesos. Si esto agregamos lo que se destina a otorgar becas a 12 millones de estudiantes de familias pobres, pueden imaginar ya la diferencia sustancial de una política y de otra. Entonces vamos nosotros a continuar con lo mismo, y además aún con toda la propaganda politiquera en contra, son buenos los resultados. Quisiéramos más, pero tardaron décadas desatendiendo al pueblo, dedicados nada más a robar, los gobiernos anteriores, junto con la oligarquía, un grupo de influyentes que llegaron a sentirse dueños de México. Entonces, sí, era una decadencia. Por eso fue acertado
enfrentar esa decadencia con un proceso de transformación tajante, acabar con la corrupción, con la impunidad y que el presupuesto, que es dinero del pueblo, se le entregue al pueblo, porque antes bienes de la nación, los bienes de todos los mexicanos, el presupuesto beneficiaba únicamente a una minoría rapaz. Por eso vamos a continuar con esa política para enfrentar el flagelo de la violencia. Y si queremos ver resultados, porque esto, aunque lo damos a conocer, se esmeran en ocultar los datos. Aquí me gustaría nada más que analizáramos cómo estamos en homicidios en el país con relación a otros gobiernos, cómo estamos en secuestro con relación a otros gobiernos, cómo estamos en robo con relación a otros gobiernos. Y así podríamos, pero con esos tres datos, no le hablo solamente a los medios de información, porque con honrosas excepciones, la mayoría de los medios de información son de manipulación, no de información. Y los entendemos y los respetamos y les garantizamos su derecho a disentir. Y no vamos a reprimir a nadie, no vamos a censurar a nadie. Libertad plena, completa, absoluta para los medios de información. Afortunadamente tenemos esta mañanera, matutina, diría un intelectual de altos vuelos, no mañanera, y aquí podemos utilizar nuestro derecho de réplica y garantizar al pueblo de México el derecho a la información, porque antes todo se ocultaba, todo se callaba. Aunque parezca disco rayado, voy a poner de nuevo el ejemplo, uno, pero tengo muchos, de cómo la mayoría de los mexicanos, yo mismo, que me he dedicado a estudiar y a recorrer todo el país, no es para presumir, pero no creo que haya un mexicano que conozca todos los municipios de México. Bueno, y hasta ayer no participé en un debate presidencial. 18 años. Porque la tercera fue la vencida. Bueno, no sabía yo hasta hace 6 meses que García Luna, el que fue secretario de Seguridad de Felipe Calderón, había iniciado su carrera en el CISEN. Pero también, si le digo a la gente CISEN,
ahora ya más se conoce, pero tampoco se sabía qué era el CISEN. Es la oficina de espionaje del gobierno, así se entiende mejor. Entonces, inició jovencito, creo que a los 25 años, ingresa al CISEN en el gobierno de Salinas, 1989. Acuérdense que Salinas fue impuesto y tomó posesión para usurpar la presidencia el 1 de diciembre del 88. Y en 89 entra García Luna al CISEN de Salinas, al Centro de Espionaje de Salinas. Eso estoy seguro que nadie lo sabía. Bueno, pero tampoco sabía de que en 1994, 23 de marzo, que asesinan cobardemente a Luis Donaldo Colosio, hay un segundo tirador, no es nada más Aburto, y ese segundo tirador pertenecía al CISEN. Y el que va a rescatarlo es García Luna, que ya para entonces era como subdirector, ya había ascendido, porque ya llevaba como 4 o 5 años en el CISEN. Es hasta hace poco que se reinicia una investigación y la Fiscalía da a conocer esta situación, inclusive solicita orden de aprehensión contra el segundo tirador, y el juez del Poder Judicial niega la orden de aprehensión. Entonces, ¿en qué país vivíamos? ¿Qué papel jugaban los medios de información? ¿Y qué papel siguen jugando? La mayoría, con honrosas excepciones, que me quito el sombrero ante ellos. Entonces, sí, vamos a continuar con la misma política para contestar tu pregunta. Mira, esto se sabe poco sobre homicidios, por ejemplo. Esto es por sexenio. Son datos oficiales. Con Salinas aumentaron los homicidios 9.2, con Zedillo bajaron a 31.2, con Fox aumentó 1.6 el número de homicidios en su sexenio. El campeón en aumento de homicidios, Calderón, casi 200%. Eliseo Peña, 59% de aumento. Nosotros, que agarramos, miren cómo iba. Si no aplicamos la política
que se está llevando a cabo, esa barra si hubiese continuado esta tendencia, estaríamos acá. Entonces, que no digan que no funciona la estrategia, si hemos logrado esto, en circunstancias muy difíciles, porque estamos hablando de décadas de impunidad, donde solo se castigaba al que no tenía con qué comprar su inocencia. Y así sigue todavía la política del actual Poder Judicial. Pero esto es en homicidio, 22% menos. Yo espero que si seguimos trabajando como lo estamos haciendo todos los días, voy a presumir, voy a tirar aceite, pero las circunstancias obligan. No hay en el mundo un gobierno que todos los días de 6 a 7 de la mañana lleve a cabo de lunes a viernes una reunión de gabinete de seguridad encabezada por el presidente y con la participación de los secretarios de Marina, Defensa, Seguridad Pública, Relaciones Exteriores, Secretaría de Gobernación. No hay. México. Imagínense si se iban a levantar temprano. Por eso ya cierro el paréntesis, ya dejo de tirar aceite. Entonces allá voy. Entonces, esta es una, como la siguiente, a ver, no, esta es de cómo estamos actualmente, de enero a febrero, pero la que quiero es la de secuestros. Este es igual, homicidios por estado. A ver, pon homicidios por estado, la que tenías. Que también esto es muy importante. Tiene que ver con lo que se dice en el caso de Sinaloa, por ejemplo. Estos son los estados con más homicidios. Guanajuato, Estado de México. Y Sinaloa debe estar. ¿Me ayudan? ¿Aquí dónde estamos? Bueno, pero vamos nacional, y esto de Sinaloa lo planteo porque sí hay problemas y se están enfrentando, pero no es para estigmatizar. Un estado que se dedica a producir, es el estado que más produce alimentos en el país, de gente trabajadora, de gente buena. A ver, vamos con los secuestros. Miren, el gobierno de Salinas, también lo voy a repetir,
porque no aparece nada, ninguna investigación, ningún reportaje, ni en el Universal, ni en el Reforma, ni en la televisión, ni en la radio. A lo mejor en el noreste sí, y algunos periódicos regionales. Pero miren, en la época de Salinas era pues muy notorio cómo secuestraban. Pero estamos hablando de secuestros como el de Senderos, de Joaquín Vargas, de Alfredo Jara Elup. Bueno, secuestraron hasta Fernando Gutiérrez Barrios. Después a Diego Fernández de Ceballos y a otros más. Imagínense, toco madera, ya por eso estoy contando los días. Imagínense, nos pasa a nosotros algo así, el escándalo, las 8 columnas en el Reforma, todos los editorialistas, todo el conservadurismo en contra. Repito, no los periodistas, no los trabajadores de los medios. Estoy hablando de los machuchones que en sentido estricto no son periodistas, son empresarios, y si somos más exigentes, son traficantes de influencia, ni siquiera empresarios. Entonces, para diferenciar, pero además de los secuestros, los homicidios, vamos a hablar del asesinato de Luis Donaldo y otros. Y todo eso se olvida, domina la amnesia. Pero esto es el resultado nuestro en cuanto a disminución de secuestro. ¿Por qué se logra esto? ¿Y por qué avanzamos? Primero, porque se atienden las causas, porque los jóvenes que estaban abandonados son atendidos, porque tenemos mejores ingresos en México, han mejorado los salarios. México es de los pocos países en el mundo con empleo casi pleno. No hay prácticamente desempleo. Nuestra economía está creciendo. Nuestro peso se ha fortalecido más que ninguna otra moneda en el mundo con relación al dólar. Pero sobre todo, que es lo que decía aquí el maestro Rubén Rocha, de lo que me siento más orgulloso, hemos logrado, a pesar de la pandemia y de la crisis internacional, reducir la pobreza y la desigualdad. Y esto tiene que ver, esto ayuda mucho. Y ayuda también el que no haya componendas, el que se marque bien la frontera, la línea entre autoridad y delincuencia.
porque antes pues era el predominio de la impunidad. Nada más imagínense si el secretario de Seguridad Pública del gobierno federal era García Luna, ¿qué se podía hacer? Y además estaba cooptado, para decirlo elegantemente, por uno de los grupos de la delincuencia. La diferencia de que ahora la secretaria de Seguridad Pública sea una compañera de ustedes, periodista, honesta, incorruptible. Ella es la secretaria de Seguridad Pública. Lo único que le recomendé es que mandara a limpiar con albahaca y otras hierbas esa oficina que ocupaba García Luna, que ni debió quedarse ahí, pero bueno, ya, para no gastar en otras oficinas. Entonces, sí hay resultados. A ver, robo o robo de vehículo. Miren, 50%. El robo de vehículo. Y en robo general, a ver, total, 30%. A ver. Eso es. Por año, 10 años. 10 años. Hasta el 22. Es INEGI. ¿Y por qué no pones para que se tengan más elementos? Porque hay cosas que como no se difunden, ¿por qué no pones lo que opina la gente sobre su percepción de seguridad? El INEGI hace una encuesta periódica sobre esto y la tienen hasta el 23. Ha bajado la percepción de inseguridad considerablemente. No, es otra gráfica. Ah, bueno, pero puede ser que es que hay una gráfica por años. Esta. Desde que se inició la serie, esto es 2010, ¿no? ¿O no? 2013. 13. La percepción. El rojo es el total. Y esto es hombres y mujeres, ¿verdad? Sí. El rojo es el total y Este es mujeres, y abajo hombres. Y este es el promedio. Es lo más bajo en 10 años de percepción de la gente. Y me da muchísimo gusto porque vaya que le meten a este tema. Han bombardeado en radio, televisión, sobre todo en la Ciudad de México, porque la gente está más indefensa, tiene que pasar mucho tiempo en el automóvil. Se pueden pasar una hora
y le cambian de radiofórmula a imagen o a radio W radio, y es lo mismo, tóxico. Y todo por los billullos, porque como ya no hay convenio de publicidad, pero no solo es el convenio de publicidad, son otros tipos de contratos, porque resulta que los dueños de estos medios de información, de manipulación, para ser más rigurosos, pues no tienen dinero, no obtienen ingresos suficientes por los medios, sino por los contratos que reciben del gobierno. Porque hay medios en México, por ejemplo, Imagen, tiene empresas. Ya le habían entregado el contrato para hacer la pista principal del aeropuerto de Texcoco. ¿Qué tiene que ver un periódico, la radio, la televisión, con construir una pista de un aeropuerto? Pero no solo eso, ellos tienen hospitales privados, pero también construían mediante contratos hospitales públicos y había que estarles pagando una renta. Pero también hacían reclusorios, porque las cárceles también las privatizaron y había que estarles pagando. ¿Saben a razón de cuánto por preso? 5,000 pesos diarios por persona. Entonces, como ya esto cambió, pues no les gusta, porque se podría decir, a nadie le gusta que lo expulsen del paraíso, diría yo, del infierno. Entonces, eso es lo que sucede y por eso tenemos que estar informando constantemente. Y ahora sí,